Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimadas y estimados congresistas. Continuando con las actividades relativas a nuestro 13º Congreso Internacional sobre la enseñanza y aplicación de las matemáticas, a continuación cedo la palabra al doctor José Juan Contreras Espinosa, quien nos hará el favor de presentar la 4ª conferencia magistral. Adelante, por favor, doctor José Juan. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muy buenas tardes a todos, compañeros, amigas, conferencistas, panelistas. Nos da mucho gusto que podamos iniciar la 4ª conferencia de este congreso. Doctora Marta Macho Stadler, mucho gusto en tenerla con nosotros en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, para que nos enriquezca con los conocimientos que usted tiene en su área de especialidad. Quisiera, antes de iniciar la conferencia, si me permite, dar lectura a su semblanza para que toda la comunidad académica que la esté escuchando conozca, ¿verdad?, todo su trabajo, todo su empeño y todo su desarrollo en beneficio de la sociedad y de la matemática. La catedrática Marta Macho Stadler nació en Bilbao en 1962. Se licenció en Ciencias Matemáticas en la Universidad del País Vasco, UPB-EHU, en junio de 1985, obteniendo el grado de licenciatura vía
Tesina en noviembre de 1985. Es doctora en matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia. Desde octubre de 1985 trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencia y Tecnología ZTF-FCT de la UPB, siendo en este momento profesora agregada de universidad desde 2008. Es especialista en teoría geométrica de foliaciones y geometría no conmutativa, siendo miembro del grupo de investigación, ecuaciones y singularidades desde 2007. Es interesada en la divulgación de la ciencia. Participa desde hace años en diversas actividades en universidades, instituciones científicas, centros culturales o de enseñanza. Colabora también en distintos medios de comunicación, como los programas La Mecánica del Caracol o A Tres Bandas en Radio Euskadi, The Conversation o la red de científicas comunicadoras del periódico en colaboración con la Fundación STEP. Es la responsable de las secciones de literatura y matemáticas y de teatro y matemáticas en el portal Divulgamat de la Real Sociedad Matemática Española. La doctora Macho, entre otros, es autora del libro Topología, la geometría de la plastilina, 19 grandes ideas de las matemáticas. Editorial EMSE, EDAP, de 2019. Es la coordinadora del libro Coral y autora de uno de los textos. Mujeres Matemáticas, 13 Matemáticas, 13 Espejos, de la editorial SM y RSME de 2019. Es editora del blog Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la UPB. En 2015 recibió el premio Igualdad de las Universidades de Alicante por sus actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, por sus acciones de carácter docente y divulgativo a favor de la visibilización de la aportación de las mujeres científicas, no solo en la academia, sino también en el progreso social. También se le concedió una de las medallas de la Real Sociedad Matemática Española en su primera edición, por su labor de divulgación de las matemáticas, por su compromiso con la igualdad y por tener puentes con los profesores de matemáticas de diferentes niveles educativos. En 2016 se le concedió el premio Emakunde por su trayectoria científica orientada a divulgar y promover el acercamiento de la matemática y del conocimiento científico a las mujeres, así como por hacer visible y reivindicar a las mujeres científicas y sus aportaciones tanto a la academia como al progreso social. En el año de 2019 recibió el nombramiento de Ilustre de Bilbao por su labor como divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. En 2021 ha quedado finalista en la 17 edición de los premios Avanzadoras de Oxfam, Intermón y 20 Minutos, cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres que construyen un mundo más justo e igualitario. Se ha reconocido por sus aportes en Mujeres con Ciencia, visibilizando a las científicas de ayer y de hoy. Bienvenida, doctora Macho. Le agradecemos mucho que esté con nosotros para que nos pueda ofrecer la conferencia que a continuación refiero. A este 13º Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Aplicación de las Matemáticas, y si no existe inconveniente de su parte, nos podría presentar su conferencia magistral con título Topología Matemática Cualitativa. Muchas gracias, muy amable, y le agradecemos su presencia. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias
Es un auténtico honor estar aquí con ustedes. Para mí ya es de noche en España, pero bueno, encantada de dedicarme a este ratito a compartir bueno, lo que sé sobre el tema que voy a hablar. Y bueno, espero que disfruten y que nos dé para... La grabación se ha detenido. eh, para compartir, perdonar, creo que he detenido la grabación. Esta reunión está siendo grabada. No. Gracias, disculpen, es que, vale, voy a compartir pantalla y bueno, espero que todo se vea bien. Vale, bueno, espero que se vea la primera transparencia, si no me dicen, por favor. Y voy... Muy bien, perfecto. Bien, voy a hablar de topología, que es matemática cualitativa. Voy a explicar un poquito, les digo un poco cómo lo voy a intentar hacer. Soy especialista además precisamente en topología, es la parte de las matemáticas en la que investigo y de la que enseño también. Y el objetivo es poder compartir con todos ustedes de qué trata la topología, por si hay gente que no sabe muy bien a lo mejor de qué trata este área de conocimiento, y 4 ejemplos de cómo la topología ha hecho avanzar a las matemáticas y además de qué manera se puede aplicar a ámbitos que no tienen que ver a priori con las matemáticas. Entonces aquí muestro unas cuantas imágenes de lo que voy a hablar precisamente. Voy a hablar de lo que son objetos topológicamente equivalentes, voy a hablar de nudos y voy a hablar también lo que aparece debajo de la banda de Möbius, y esta es una bonita animación que además intenta recordar uno de los dibujos del gran artista que se llama de Escher, en el que precisamente representa hormigas caminando por una banda de Möbius, que enseguida voy a empezar a explicar lo que es. Muy bien, pues comienzo entonces con una pequeña idea de lo que son las matemáticas y en qué lugar se puede colocar precisamente la topología. Bueno, esto es un mapa mundi de las matemáticas en la que están colocadas con sus fronteras entre áreas las diversas disciplinas matemáticas. Bueno, cualquiera que haya avanzado un poquito en matemáticas sabe que las áreas no son disciplinas separadas en realidad, sino que cada uno se especializa en una materia, pero al final todo bebe de todo, ¿no? Cuando se quiere avanzar, los grandes avances en matemáticas, desde luego, son de personas que son capaces de tener una visión de todas las áreas y relacionarlas, ¿no? Eso no lo puede hacer cualquier persona. Insisto, cada uno es especialista un poco en un tema y bueno, pues aquellas personas que tienen la capacidad de poder relacionarlo todo son las que hacen que avance de verdad las matemáticas con grandes descubrimientos. Bueno, y en este mapa mundi, pues quiero destacar que está la planicie del análisis, ¿no? Aquel lugar donde se hacen integrales, derivadas, este tipo de cosas que todas y todos conocemos. Está el reino de Probabilistán, ¿verdad? El lugar en el que se juega con el azar, donde se juega con la tirada de dados, cuál es la probabilidad de que te quiera o no te quiera cuando estás quitando los pétalos de una flor, en fin, ese tipo de cosas donde se juega con la incertidumbre. Está el océano de la lógica, en el que las matemáticas desde luego dependen de una manera enorme de la lógica. Sin lógica matemática las matemáticas no serían nada, pero recuerdo también, como tengo en la imagen que hay encima, que cualquier programa informático, cualquier algoritmo bebe de un buen argumento de tipo lógico. Un algoritmo no es más que son relaciones de tipo lógico que pueden ayudar a una máquina a realizar una operación con éxito, ¿verdad? Está el califato del álgebra, con esta bonita imagen del tipo de estructuras que se pueden estudiar en álgebra. Está el reino de la aritmética,
está también el lugar donde se hace geometría, y la topología, que es de lo que quiero hablar yo, pues como ven, está muy próxima a la geometría. De hecho, al menos en España, el área de conocimiento al que yo pertenezco, yo soy topóloga, se llama geometría y topología, las dos cosas juntas, porque aunque la topología y la geometría no estudian exactamente lo mismo o no lo hacen de la misma manera al menos, pues están muy próximas en objetivos e incluso en técnicas en muchas ocasiones, ¿no? Entonces ahí está la tundra de la topología con los bosques de la topología algebraica que están debajo, como pueden ver, y bueno, y vamos a explicar, por si acaso alguien no lo conoce muy bien, pues a qué se dedica precisamente la topología. Bueno, pues la topología, si se mira en el diccionario de la Real Academia Española, dicen que son la rama de las matemáticas que trata de la continuidad y otros conceptos más generales originados de ella, como las propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma. Bueno, es una definición de un diccionario generalista y, por supuesto, bueno, al menos en mi opinión, no es demasiado acertado probablemente, ¿no? Voy a explicar de una manera, creo que más natural o más intuitiva al menos, el tipo de cosas que hace la topología. Por ejemplo, en topología se estudian los mismos objetos que en geometría probablemente, bueno, y que probablemente cualquier otra rama de las matemáticas, pero lo importante es que la topología es matemática cualitativa, que es el título que he dado a esta charla. ¿Por qué? Porque en topología no se trabaja con ecuaciones, no se trabaja tampoco con números, lo importante son cualidades de los objetos. Por ejemplo, en esos balones que he puesto en esa transparencia, como ven, son geométricamente no son objetos iguales, las dos primeras son esferas y el segundo es una elipsoide, pero y además el tamaño de la primera esfera y de la segunda no son iguales, tienen distinto tamaño y distinta forma, distintas curvaturas, y para un geómetra estos tres objetos son diferentes. Sin embargo, para una persona como yo que hace topología, son objetos indistinguibles. ¿Por qué? Porque la cualidad que define a esos tres objetos es que son superficies que rodean un volumen que está vacío. Esa es la cualidad que tienen esos tres objetos. A veces se habla de la topología como de la geometría de la plastilina, porque si esos balones fueran de plastilina, de manera continua, sin romper ni pegar nada que previamente no lo estuviera, podríamos deformar, por ejemplo, el balón de fútbol aplanándolo, deformándolo con cuidado, ¿no? Si fuera de plastilina, no sé si la palabra plastilina la utilizan ustedes en México, esta especie de pasta que usan los niños para jugar y para hacer construcciones, ¿no? Bueno, pues si fuera de plastilina, podría deformarlo sin romper nada y además podría transformar la esfera en un elipsoide y además podría revertir esa transformación, podría volver a realizarla de nuevo de manera continua, sin romper ni pegar nada que no estuviera previamente. Se suele decir, así un poco como de broma, que las personas que nos dedicamos a la topología no distinguimos entre la taza y el café, entre la taza de café y la rosquilla. ¿Por qué? Pues de nuevo, como si fueran de plastilina, como ven en la imagen que está a la derecha, es posible deformar, como ven allí, ese es como el proceso de transformación, ¿no? Deformar la taza en la rosquilla sin romper esa estructura y sin pegar nada que no lo estuviera previamente. Y podríamos revertir el proceso, es decir, partiendo de la rosquilla, podríamos ir deformándola hasta tener la taza de café. Porque lo esencial, la cualidad que tienen tanto la taza como la rosquilla, es ese agujero, ese asa, se llama en topología un asa, el asa de la taza o el agujero que tiene la rosquilla. Esa es la esencia, la cualidad de esos dos objetos. Entonces, es lo que estudiamos en topología, es decir, propiedades de objetos que permanecen inalterables cuando se dilatan, se contraen o se deforman, de modo que no aparezcan nuevos puntos, como está escrito en la transparencia, o se hagan coincidir puntos que previamente no coincidirán. Esas transformaciones de las que hablo, es decir, dos objetos son topológicamente equivalentes, son homeomorfos, lo llamamos, cuando hay
lo voy a decir ahora de manera un poquito más ya matemática, un poco más correcta si queréis, cuando hay una aplicación biyectiva, una aplicación uno a uno, continua, y su inversa es también una aplicación continua. Ser continua significa que lo que está cerca antes de la transformación vuelve a estar cerca después de la transformación, es decir, eso es lo que yo llamo no romper nada. Eso es no romper, y no pegar nada que previamente no lo estuviera es lo mismo que decir que la transformación inversa también es continua, que deja puntos cercanos en puntos cercanos. Bueno, pues esto es más o menos de lo que trata la topología, el tipo de cosas que estudiamos. La primera persona que habló de topología fue Johann Benedict Listing, que fue un alumno de Gauss, que trabajaba en la Universidad de Gotinga. Él fue la primera persona que habló que utilizó el término de topología en vez de la fórmula que se utilizaba anteriormente, que era de análisis situs, análisis de la posición. Esa fue la primera manera de nombrar la topología. Pero su intención al cambiar de nombre a esta disciplina era intentar destacar la autonomía de la manera de trabajar que se tiene en topología respecto a las técnicas del análisis, ¿verdad? Esa primera vez que utilizó la palabra topología, en alemán, por supuesto, era en un artículo que se llamaba Vorstudien zur Topologie del año 1848. En inglés se utilizó por primera vez el término de topología precisamente en el obituario de Listing, que lo escribió el matemático Peter Guthrie Tait, y en ese obituario publicado en la revista Nature en el año 1883 habló Tait precisamente de esa nueva nomenclatura y que era una manera de distinguir la geometría cualitativa de la geometría ordinaria. Esa geometría cualitativa en el que se destacan cualidades frente a la geometría ordinaria, que trata fundamentalmente de relaciones cuantitativas de objetos, ¿no? Distintas curvaturas, distintos tamaños, distintas posiciones, etc. Pues en ese afán por distinguir estas dos disciplinas, pues se le cambió el nombre de esta manera. Bien, y ahora voy a empezar a hablar de esos 4 ejemplos que les he comentado y empiezo por un clásico, el problema de los puentes de Königsberg, que bueno, se conoce como el primer ejemplo digamos, de problema topológico. Bueno, este problema consiste en lo siguiente: en el año 1700 los habitantes de Kaliningrado, en este momento es Königsberg, pero en aquel momento era Kaliningrado, se preguntaban si era posible recorrer la ciudad de Königsberg, pasando una vez y solo una por cada uno de los puentes que existían sobre el río Pregel. En ese momento la ciudad tenía 4 zonas, A, B, C y D, como figuran en la figura, con letras mayúsculas, como ven, esa parte central, y luego B debajo, C arriba y D del otro lado. Estaban separadas por el río Pregel, que dividía esas zonas de la ciudad, y había 7 puentes que unían esas 4 zonas atravesando el río. Están allí con letras minúsculas. En la parte de la derecha se ve la gráfica con un poquito más de cuidado, ¿no? Y esos puentes están con letras minúsculas: A, B, C, D, E, F y G. Bueno, pues el problema, esa pregunta era si era posible pasar a los 4 lados atravesando todos los puentes, pero todos los puentes y solo una vez cada uno de ellos. A ver si era posible hacer ese tipo de trayectoria. Bueno, pues se trata de un problema topológico. ¿Por qué? Porque en el fondo da lo mismo cuál sea la forma de la ciudad, si las zonas A, B, C y D son grandes o pequeñas, o si esa forma de A es tan redondita o si fuera un poco más curvada, ¿no? Eso da lo mismo. Lo importante es que la ciudad tiene 4 zonas disconexas y que están unidas por los puentes de la manera en que están unidos. Por eso es un problema topológico. No importa la forma, no importan los tamaños, sino que lo que importa es la cualidad de 4 zonas unidas por los 7 puentes, tal y como está hecha la gráfica. Bueno, pues
Euler probó en el año 1736 que la respuesta era negativa, es decir, que no era posible atravesar esas 4 zonas de la ciudad pasando una vez y solo una por cada uno de los puentes que atravesaban la ciudad. Y para ello se le ocurrió discretizar el problema, es decir, utilizar un grafo. Un grafo, como supongo que más o menos todo el mundo sabe, es una familia de vértices y unas aristas uniendo determinados vértices, ¿no? Hay veces que los grafos están dirigidos y hay veces que no, pero bueno, él trabajó con grafos no dirigidos y lo que hizo fue asignar a cada zona de la ciudad, A, B, C y D, un vértice. Cada zona la identificó con un vértice y cada uno de los puentes que unía cada una de esas zonas de la ciudad la sustituyó por una arista uniendo esas zonas de la ciudad, con lo cual elimino ya de esta transparencia a la derecha debajo, se elimina, digamos, la ciudad y nos quedamos solamente con el grafo. Entonces, pues bueno, su análisis se realizó con este grafo que aparece ahí debajo. Y entonces voy a dar unas cuantas definiciones rápidas, pero son muy sencillitas, sobre teoría de grafos para intentar entender cuál fue el análisis de Euler y cómo enunció su teorema que decía que esto era imposible realizarlo tal y como se había hecho la pregunta, ¿no? Bueno, un grafo, lo recuerdo rápidamente, se llama... ¿No se oye, doctora? Vale, ahora ya estoy, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues un grafo se llama conexo si es de una pieza, digamos, diciéndolo de una manera rápida, o de otra manera si existe un camino de aristas que une cada par de vértices. Por ejemplo, en la imagen de debajo, el primer grafo es conexo. ¿Por qué? Porque todos los vértices se pueden unir por un camino de aristas. Por ejemplo, el vértice 1 y el vértice 5 se pueden unir viajando por lista de 1 a 2 y de 2 a 5, o también se puede ir de 1 a 4 y de 4 a 5. Hay diversas maneras, pero todos los vértices se pueden unir mediante un camino de aristas. Sin embargo, el grafo que aparece del otro lado, bueno, tiene 2 piezas, si queréis, disconexas, separadas, pero por ejemplo, en el segundo, que es disconexo, que no es conexo, el vértice 1 no se puede unir con el vértice 5, porque no hay manera de llegar de 1 a 5 mediante un camino de aristas, tal y como está dibujado el grafo. Además, un camino no es más que seguir una serie de aristas. Un camino sobre un grafo se llama euleriano si pasa por cada arista exactamente una vez, pero por todas las aristas y solamente una vez. Un circuito es un camino cerrado, es decir, un camino de aristas, pero que empieza en un vértice y vuelve a terminar en él. Y el grado de... Luego voy a dejar todas estas definiciones para que se vean, pero el grado de un vértice es el número de aristas que llegan a él. Por ejemplo, en el dibujo de arriba, ¿no? El vértice 1 en la imagen de la izquierda tiene grado 2. ¿Por qué? Porque le llegan 2 aristas, perdón. Y por ejemplo, el vértice 2 tiene grado 3. ¿Por qué? Porque le llegan 3 aristas, la que va de 1 a 2, la que va de 3 a 2 y la que va de 5 a 2. ¿De acuerdo? Ese es el grado de un vértice. Bien, pues continuamos. Entonces el teorema de Euler, es decir, el teorema que demostró Euler es el siguiente. Existe un circuito euleriano, es decir, un camino cerrado que, por el que cada arista es recorrida una vez y solo uno en un grafo, sí y solo sí, esto es lo que demostró Euler. El grafo es conexo, es decir, de una pieza, y cada vértice tiene grado par. Esto es lo que demostró, es decir, el problema de los puentes de Königsberg tiene solución, sí, solo sí, porque es la pregunta que se hace en ese problema, sí, solo sí, el grafo es de una pieza, es conexo y cada vértice tiene grado par, repito. Vale. Habíamos dicho que el problema de los puentes de Königsberg se podía discretizar, se podía simplificar a través de este grafo que aparece a la izquierda.
Entonces, si el teorema de Euler es cierto, que lo demostró utilizando teoría de grafos, por supuesto, lo que hay que mirar es si este grafo, todos los vértices tienen grado par. Y podemos contar cuál es el grado de cada vértice. Fíjense, los vértices que he rodeado en rojo tienen todos grado 3, porque a todos ellos les llegan 3 aristas. Y el vértice que he rodeado en azul tiene grado 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, este grafo es todavía peor de lo que podía ocurrir. Ninguno tiene grado par. Por lo tanto, el grafo que representa el problema de los puentes de Königsberg no cumple el teorema de Euler y por lo tanto no hay aquí ningún circuito euleriano. Dicho de otra manera, es imposible pasar por los 4 vértices de la ciudad recorriendo un camino que pase por todas las aristas una vez y solo una. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que se ha demostrado con el teorema de Euler. Bueno, pues es una manera muy hermosa de solucionar un problema, bueno, que aparentemente no tiene ninguna importancia, pero que desde luego ayudó a que la teoría de grafos avanzara bastante. Continúo. El siguiente problema es otro problema de estos que lo entiende cualquiera, pero que se ha tardado mucho tiempo en demostrar. Es el teorema de los 4 colores. Es un teorema planteado, bueno, una conjetura en aquel momento, en el año 1852, y la conjetura decía en ese momento lo siguiente. Fue planteada por Francis Guthrie para colorear cualquier mapa geopolítico plano, suponiendo que cada país está formado solo por un único trozo, de tal modo que 2 países con frontera común sean de distinto color. Él conjeturó que hacían falta como máximo 4 colores. Es decir, lo repito, son países o regiones, me da lo mismo, conexas que solo tienen una pieza y se desea colorear este mapa de manera que 2 países fronterizos no compartan el mismo color. A él se le ocurrió, era un hombre británico, porque los mapas ingleses, que tienen muchos cantones y eran mapas muy complicados, pues él se empezó a entretener intentando dibujar los mapas de los cantones con distintos colores y veía que siempre podía hacerlo con 4 colores. No a la primera, por supuesto. Él probaba y decía, pues voy a volver a intentarlo porque me ha salido mal. Bueno, pues ¿por qué 4 colores? Bueno, porque le salía, pero desde luego 4 colores sí que son necesarios. ¿Por qué? Porque en ese mapa que acabo de poner, ese mapa circular, ese anillo circular donde las regiones son la roja, la amarilla, la verde y la blanca, hacen falta exactamente 4 colores. ¿Por qué? Porque todas las regiones tienen frontera con todas las regiones. El rojo tiene frontera con el verde y con el azul y con el blanco. Por lo tanto, y a todos les pasa lo mismo. Este mapa necesita 4. Ojo, con esto no estoy diciendo que todos los mapas necesiten 4. Por supuesto, si tenemos un mapa con 3 regiones, con 3 colores bastaría, ¿de acuerdo? Pero existen mapas, por ejemplo, que necesita 4 colores, por lo tanto, el 4 es el mínimo en general, y él lo que decía es que era la cantidad máxima. Bueno, una notación con qué es ser frontera. Esto que pongo en la primera imagen no es ser frontera. Si te tocas por un punto no se admite como frontera. Para ser frontera hay que colindar por un segmento. ¿De acuerdo? De nuevo, es un problema topológico, como he dicho con el problema anterior. ¿Por qué? Porque no importa cómo sea la forma de las regiones, no importa el tamaño de las regiones, lo que importa es cómo están colocadas las unas respecto a las otras. Es decir, lo importante es cómo colindan, qué región colinda con cuál. Eso es lo importante. Bueno, pues además, enseguida se dieron cuenta que esto era algo muy especial de la dimensión 2, es decir, de mapas planos, de mapas sobre planos. ¿Por qué? Porque en dimensiones superiores este problema necesita mucho más de 4 colores. Y el que llamó la atención sobre esto fue un matemático bastante conocido, Heinrich Tische, que dio un caso de un mapa tridimensional y, por supuesto, si tiene más dimensiones el problema se agrava, que es este de aquí, en el que, fíjense, los números representan a cada región, es decir, lo que se hace es colocar las barritas de manera horizontal, como está puesto aquí. Otras cuantas barritas de manera vertical colocadas aquí y se colocan las unas encima de las otras.
están numeradas y cada región, como aparece debajo, cada pieza es una región distinta. Es decir, es un mapa tridimensional con 5 países, digamos, o con 5 regiones. Bueno, pues en este mapa, de nuevo, todas las regiones tienen frontera con todas las regiones, con lo cual hacen falta 5 colores para colorearla. Supongo que se han dado cuenta que si se repitiera esta operación con... si hiciera lo mismo, en vez de con 5 barritas, con 300 barritas, la misma operación, se necesitarían 300 colores para colorear este mapa. Con lo cual, bueno, sorprendentemente, este problema de los 4 colores era un problema pues muy específico de la dimensión 2, de mapas geopolíticos planos. Bueno, pues de nuevo, participaron muchísimas personas intentando resolver este problema, de Morgan, Hamilton, Webel, Peirce, Kelley, Kempe, muchísimas personas intentaron solucionarlo. De hecho, muchas personas cuando empezaron a intentar solucionarlo pensaban que era muy fácil hacerlo y pues eso, algunos hasta con soberbia, ¿no? Este defecto, estos egos tan terribles que tienen algunas personas, bueno, y se dieron cuenta que no era tan fácil de hacer. En el intento de intentar solucionar este problema se dieron grandes avances de nuevo en teoría de grafos, porque de nuevo en este caso se sustituyó este problema de coloreado de mapas por un problema de coloreado de grafos. Y fíjense que de nuevo se hace lo mismo de antes. ¿Qué se hace? Asignar un vértice a cada región a colorear, a cada uno de sus países, y unir mediante aristas aquellos vértices que representan a zonas colindantes. Por ejemplo, mira, aquí está, no sé si hay alguna cosa que está, no. Por ejemplo, el rojo de esta esquina no se puede, es decir, está el rojo unido con el azul porque son colindantes, el azul con el amarillo porque son colindantes, etc. Entonces se elimina el mapa y lo que se hace es estudiar el problema de colorear grafos, vértices de grafos, mejor dicho, de manera que 2 vértices que están unidos por una arista no tengan el mismo color. Es decir, se transforma un problema, bueno, digamos, dicho en términos coloquiales, por algo que se expresa de una manera más correcta, de manera matemática, y de nuevo, pues en este caso la herramienta es la teoría de grafo. Y en este caso van a ver que pasaron muchos años hasta que se pudo solucionar este problema. Tuvieron que entrar los ordenadores en juego para poder solucionar este problema. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hicieron durante todo este tiempo los numerosos matemáticos que aportaron este problema fue el comprobar, bueno, que se podía ir solucionando el problema y que había cierto tipo de configuraciones, bueno, reducidas, no puedo explicar esto ahora, pero bueno, fueron reduciendo el número de mapas que había que comprobar que podían ser coloreables o el número de grafos que podían ser coloreables o no, bueno, haciendo cierto tipo de reducciones. Pero un ser humano no puede comprobar eso a mano. Es decir, la cantidad de grafos que había que comprobar si eran coloreables o no eran lo suficientemente grandes en cantidad como para no poder hacerlo a mano. Entonces, bueno, entraron en juego los ordenadores y de hecho fueron Ken Appel y Wolfgang Haken los que completaron la prueba del teorema de 4 colores con un montón de personas, como suele suceder en la evolución de las matemáticas. No fueron ellos solo los que lo solucionaron, dieron el último paso, pero en todo ese proceso hubo muchísimos matemáticos, muchísimas personas que aportaron sus pequeños avances para que al final esto se solucionara, ¿verdad? Bueno, pues fue en el año 1976, hace no tanto tiempo, y bueno, fue un acontecimiento tan maravilloso que hubo hasta un matasellos de la Universidad Urbana, que era donde pertenecían estos 2 matemáticos, y bueno, para celebrar este maravilloso logro, ¿no? En este programa de ordenador utilizaban muchísimo tiempo de una máquina, se ha ido mejorando este programa y actualmente en cualquier ordenador personal de cualquier casa se puede comprobar el teorema
de los 4 colores. El problema es que esto ha llevado a otro tipo de preguntas sobre si es aceptable una prueba de un teorema matemático mediante el uso de un ordenador. Bueno, ha habido mucha controversia, lo hubo al principio. Es cierto que ahora hay muchas pruebas matemáticas que necesitan en la última parte de la demostración de un cálculo con ordenador. Y bueno, pero había matemáticos que realmente protestaron vehementemente porque, bueno, es cierto que quizás con una prueba de este tipo no se llega a entender por qué motivo real se necesitan 4 colores y no 25. Es decir, cuál es la sustancia, cuál es la esencia de que 4 sea ese número mágico, ¿verdad? Pero bueno, es una prueba absolutamente maravillosa que se ha alargado mucho en el tiempo y para mí es un esfuerzo colectivo que desde luego chapó por toda la gente que ha avanzado, ha ayudado a que esto avance. Bueno, me voy a la teoría de nudos. Los nudos existen desde siempre, seguramente desde el Paleolítico ya había personas, bueno, seguro que con tripas, con nervios, con lo que tenían a mano, anudaban pues herramientas o la propia ropa, ¿no? Cosidos, nudos, etcétera. Los nudos han sido utilizados como una técnica esencial, sobre todo por los marinos, ¿no? Hay estas preciosas imágenes de nudos, hay, de hecho, en los pueblos marineros hay un montón de libros de marina en la que se muestran estos nudos maravillosos de una manera increíble, ¿no? En matemáticas, un nudo no es a lo mejor como aquellos que se enseñan en los que he enseñado antes, porque un nudo, por definición, es una curva cerrada en el espacio que no tiene autointersecciones y que puede deformarse, estirarse, comprimirse sin hacer cortes. Es decir, estamos haciendo topología. Lo que se intenta en teoría de nudos, estamos en dimensión 3. Aquí en la imagen de la izquierda se ve, eso es un nudo en el espacio, una curva con cierto tipo de, bueno, insisto, sin autointersecciones, y lo que se intenta averiguar en topología es cuando dos nudos son equivalentes, es decir, cuándo es posible pasar de un nudo a otro sin romper, sin cortar la cuerda que se anuda o sin pegar cosas que no lo estuvieran previamente, ¿verdad? Esto es lo importante dentro de este estudio. Muchas veces estos trucos de magia, ¿no?, que hacen los magos, que te dicen, tengo esta cuerda terrible, le voy a echar polvos mágicos, bla, 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 y plas, la cuerda se ha abierto. He hecho desaparecer el nudo. En realidad lo que han hecho es tomar un nudo que estaba colocado de una manera compleja, pero que en realidad no había nudo, ¿no? Ese es el tipo de trucos de magia que suelen hacer algunas personas. Bueno, para estudiar los nudos, que insisto, viven en dimensión 3, lo que se suele hacer es lo que aparece en la imagen de la izquierda de nuevo, es proyectar. Es proyectar el nudo en el plano de nuevo, teniendo mucho cuidado con un sistema de poner esas curvas de manera discontinua, entender bien qué pasa por encima de qué, ¿no? Cómo pasa la cuerda por encima o por debajo. Bueno, entonces hay hay montones de estudios. Esto vuelve a ser topología, insisto, porque no importa lo larga que sea la cuerda, no importa la forma del nudo, lo importante es qué cuerda pasa por encima de cuál, ¿no? El nudo lo hace la posición de las cuerdas. Esto es topología. Bueno, hay un montón de estudios de tipo algebraico, combinatorio, etcétera, que, por ejemplo, como lo que aparece a la derecha, pues muestran cuando un nudo es deformable en otro, ¿no? Cuando son equivalentes. Y lo que se intenta es siempre simplificar un nudo, ¿no? Un nudo que tiene una apariencia compleja, intentar ver si es muy complicado o no. De hecho, en esta teoría topológica de nudos, lo que se hace es clasificarlos. Esto, lo que aparece a la izquierda, es una tabla de nudos. Y el primer nudo, por ejemplo, el 0,1, como pone allí, es el no nudo, digamos, ¿no? Eso no está anudado, es una curva sin nudos. El segundo es el de los 3 cruces, etcétera. Esto es una tabla de nudos. Entonces, en estas tablas lo que se hace es representar los nudos que no son equivalentes. Aquí solo se representa lo que no es equivalente. Y si me dan un nudo, lo que hay que hacer es intentar averiguar con transformaciones de tipo topológico, estas que os he comentado que se suelen utilizar, a qué nudo pertenece en esta tabla. Es decir, esto es clasificar, que es algo que se hace mucho en topología. Me dan un objeto
y tengo que decir a qué objeto es topológicamente entre un listado que tengo de manera, pues, establecido de manera más sencilla. Bien, pues esto que podría parecer solo como un juego, tiene una aplicación muy importante, por ejemplo, en el estudio del ADN. El ADN, recuerdo que es un nudo complejo de enzimas que, bueno, por ejemplo, cuando se quiere hacer manipulaciones de tipo genético o curar una enfermedad, etcétera, cosas de este tipo, pues se necesitan manipularlas y muchas veces hacer que esos nudos se deshagan, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo que se hace cuando se hace por microscopía electrónica es fotografiar el ADN, como aparece en la imagen de la izquierda, intentar ver qué nudo representa e intentar averiguar si es posible transformar ese nudo en otro y qué tipo de operaciones hay que hacer para realizarlo. Si se puede hacer de manera topológica, digamos, sin romper ni pegar nada, o hay que acceder a ello. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, es una fotografía de un artículo de investigación en el que se está viendo los nudos producidos por precisamente me parece que es un virus y no sé si se ve bien, pero en la primera imagen, por ejemplo, en la primera cuadrícula de 3×3 que está arriba, hay 3 imágenes por microscopía electrónica. Aquí lo que hacen en la imagen, las 3 imágenes de debajo, es intentar, bueno, verlo, digamos, trazarlo, cuáles son los nudos de verdad, y lo que se hace en la imagen de debajo es identificar el nudo en esa tabla de nudos que he enseñado al principio, que representa el nudo de allí. Sabiendo que eso que han mirado por el microscopio es el nudo con 3 cruces, pueden saber con ya las tijeras electrónicas y ese tipo de cosas qué hay que cortar y dónde hay que cortar. Así que esta teoría de nudos, aparentemente tan teórica, esto es matemática básica, sirve, por ejemplo, para esto. De hecho, la teoría de nudos sirve para estudiar cosmología, para estudiar flujos, porque los nudos aparecen en muchos procesos de tipo físico y de tipo biológico. Bien, y ya para terminar, el cuarto ejemplo del que quería hablar era el de la banda de Möbius. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque esto es un poco más divulgativo. La banda de Möbius es algo que ya existía desde hacía mucho tiempo, bueno, porque era algo que había sido inventado por un hombre o una mujer, ¿no? De hecho, ya se conocían las bandas de Möbius en el Egipto alejandrino. Por ejemplo, en esta figura que ven a la derecha, esto es un Ouroboros, representa el círculo materializado en el animal del eterno retorno, ¿no? Una serpiente que se muerde la cola. Tiene un retorcido especial que es precisamente la banda de Möbius. Bueno, pues este objeto, que ya era conocido, sus propiedades matemáticas fueron estudiadas por primera vez por Listing, la persona que nombró por primera vez introdujo por primera vez la palabra topología, y por Möbius, del que tiene su nombre, ¿no? ¿Por qué tiene el nombre de Möbius? Pues porque en aquel momento Möbius era un personaje mucho más conocido que Listing y, bueno, pues siempre el poderoso gana, ¿no? Ellos estudiaron estas propiedades de manera independiente. Los dos llegaron al mismo, digamos, a las mismas conclusiones de manera independiente. Bueno, digamos, de manera popular, la banda de Möbius simboliza la naturaleza cíclica de muchos procesos, la eternidad, el infinito, etc. Bien, y ahora voy a pasar a definir, por si alguien no lo conoce, lo que es una banda de Möbius, ¿no? Mirad, si tomáis una tira de papel cualquiera y pegáis los extremos como está puesto en la figura, es decir, lo curváis y pegáis las extremidades, ese primer objeto que tenéis arriba es un cilindro, ¿verdad? Un cilindro no es topológicamente equivalente a un rectángulo. ¿Por qué? Porque he pegado los extremos opuestos. Si yo quisiera volver a la banda original, es decir, al rectángulo, tendría que romper, y romper en topología está prohibido. ¿De acuerdo? Bueno, si hago eso, tengo el cilindro. Pero antes de pegar, podría girar 180 grados esa tira de papel
y hacer el pegado de las dos extremidades opuestas después de hacer ese giro de 180 grados. Bueno, a ese objeto que acabo de obtener le vamos a llamar la banda de Möbius, pero vamos a comprobar viendo dos propiedades importantes de esa banda, que son objetos, el cilindro y la banda, topológicamente no equivalentes. Bien, y para ello voy a nombrar dos propiedades que tiene la banda de Möbius que no tiene el cilindro. Un cilindro tiene dos caras, ¿verdad? Al menos su realización física. Un cilindro es plano, bueno, en fin, perdón, no es plano, vive en dimensión 3, pero la realización física de un cilindro tiene dos caras, ¿verdad? La cara exterior y la cara interior, ¿verdad? Tiene dos caras. Sin embargo, la banda de Möbius solo tiene una. ¿Cómo se comprueba que solo tiene una? Pues uno marca un puntito, si quieren, sobre la banda, y sin levantar el bolígrafo, como ven en la imagen, uno puede recorrer un circuito cerrado hasta volver al lugar original. Cuando se hace ese experimento con la banda de Möbius, resulta que cuando hemos terminado y hemos vuelto al punto original sin levantar el bolígrafo, todo está coloreado. Eso significa que la banda de Möbius solo tiene una cara. Si hiciéramos lo mismo con el cilindro, fíjense, si yo marcara aquí un punto, hiciera ese recorrido de esta manera, la parte de fuera estaría coloreada, pero la de dentro no. ¿Por qué? Porque un cilindro tiene dos caras. ¿De acuerdo? Bueno, primera propiedad que distingue la banda de Möbius del cilindro es que un cilindro tiene dos caras y, sin embargo, una banda de Möbius solo tiene una. Y la otra propiedad es esta que ven aquí. Si tenemos, he colocado unas flechas en ese papel original para hacer el pegado. Imagínense, para obtener un cilindro, en realidad lo que estoy haciendo es pegar el 1 con el 1 y el 0 con el 0, ¿verdad? Cuando hago ese pegado. Si coloco unas flechas, un campo de vectores, lo que quieran, como quieran, si ser un poco más estrictos o no, pues al hacer ese pegado, las flechas siguen estando todas para arriba. Sin embargo, si hago ese giro de 180 grados y pego, espero que estén de acuerdo en que unas flechas están para arriba y otras están para abajo, ¿verdad? Pues esa propiedad, que, bueno, dicho de esta manera no parece muy matemática, se dice que la banda de Möbius no es orientable, porque todo lo que vive sobre ella, dicho de una manera así un poco coloquial, cambia la orientación. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es una de las propiedades más importantes de la banda. Por favor, cuando se me acabe el tiempo o cuando me falten 2 minutitos, me hacen así y acorto, porque esto no tengo por qué contarlo todo. Bien, pues esto que acabo de contar no solamente es un objeto matemático que parece, bueno, como muy abstracto, sino que se aplica de nuevo, tiene aplicaciones muy concretas en un montón de cosas de tipo cotidiano. Por ejemplo, hay muchas patentes de Möbius. Esta es la primera que les quiero mostrar. Esto es una cinta de grabación de estas antiguas en donde se grababa sonido o imagen en una cinta donde se iba plasmando en uno de los lados. Si se coloca de manera cilíndrica, pues bueno, se graba por un lado y el otro queda vacío. Sin embargo, si se graba sobre una banda de Möbius, como la banda de Möbius solo tiene una cara, solo tiene un lado, mientras va haciéndose ese recorrido, la grabación se hace por la única cara que tiene, pero tiene el doble de área, con lo cual se optimiza el material. Este otro es de nuevo un ejemplo con fotografía y todo. Esto es una mina en la que se está sacando material caliente. Se saca sobre esta gran cinta que no es cilíndrica, sino que es de Möbius. Si fuera cilíndrica, el material estaría colocado por un lado, que iría girando, y el otro lado quedaría desaprovechado. Al tener el giro de Möbius, como solo tiene un lado, como solo tiene una cara, el material va pasando por allí, pero como solo tiene una cara, le da tiempo a refrigerarse porque tiene el doble de área, con lo cual el material dura más y además se optimiza esa superficie que tiene una única cara, insisto. En arquitectura, esto lo voy a pasar un poquito deprisa porque veo que me faltan 5 minutitos, hay montones de proyectos de Möbius, como por ejemplo este puente que nunca se ha llegado a construir, pero desde luego bonito sí que es, ¿no? Con un retorcido de Möbius. Hay proyectos por ejemplo, esto es de un templo
chino, en China, que bueno, como ven, el proyecto se hace inicial con una banda de Möbius, se desarrolla de esa manera y bueno, pues como símbolo de la reencarnación. Hay montones de diseños de Möbius, como las patas de esta mesa, este sofá para momentos así amorosos, con esa forma especial de Möbius, o un anillo que dicen en la propaganda que si te casas con un anillo de Möbius, que solo tiene un lado, tu matrimonio dura para toda la vida, ¿no? Hay, por ejemplo, esto que es un coche de Möbius, esculturas de Möbius, o este bonito monumento a Yuri Gagarin, el primer ser humano que orbitó la Tierra, en el que se une la Tierra con el espacio exterior a través de esta banda por la que camina, que tiene un único lado, ¿no? Hay películas de Möbius, carteles de jazz con Möbius. Esto es una ópera en la que la banda de Möbius tiene una especial presencia. Es la ópera de Madame Butterfly, en la que empieza esta escultura al principio, está arriba, va bajando y bueno, pues seguramente representa la unión entre Occidente y Oriente por ese niño que nace entre una mujer asiática y un hombre americano, ¿no? O este poema de Möbius, que me permiten, y con esto casi termino, propuesto por Luc Etienne, que es un escritor francés, en el que dice lo siguiente: vamos a utilizar las propiedades de la banda de Möbius para crear un poema hermoso. Y él dice, en la primera parte de un papel, como este de aquí, escriban la mitad de un poema de una persona muy trabajadora. Trabajar, trabajar sin cesar, para mí es obligación. No puedo flaquear, pues amo mi profesión. Y él propone, den la vuelta al papel por la parte ancha, como estoy haciendo yo aquí ahora, ¿no? No así, sino por la parte ancha. Esto es solo para que se lea el poema de manera correcta, con todas las letras en la misma posición. Y escribimos la segunda parte de ese poema, ¿no? De persona trabajadora. Es realmente un tostón perder el tiempo y grande es mi sufrimiento cuando estoy de vacación, como ven en la imagen de debajo. Y él propone, bueno, ahora vamos a pegar este papel haciendo un giro de Möbius de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos eso y se obtiene pues un poema sobre banda de Möbius, primera propiedad maravillosa. Hemos pasado de un poema en dos caras a un poema sobre una única cara, porque como he dicho al principio, la banda de Möbius solo tiene una cara. Y además ha ocurrido otra cosa maravillosa. Si ustedes leen el poema, es decir, empiezan a seguir el poema como viene la banda de Möbius, lo que sucede es que se lee lo siguiente: trabajar, trabajar sin cesar es realmente un tostón, para mí es obligación perder el tiempo, no puedo flaquear y grande es mi sufrimiento, pues amo mi profesión cuando estoy de vacación. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que en vez de leer los dos poemas seguidos hemos ido intercambiando los versos, pero bueno, a mí que soy topóloga y es la propuesta además de Luc Etienne, me gusta más decir que en realidad lo que ha ocurrido es que como la banda de Möbius es no orientable, o dicho de otra manera, cambia la orientación de todo lo que vive encima de ella, un poema para una persona, de una persona muy trabajadora, se ha transformado en un poema de una persona un poquito vaga, ¿verdad? Bien, y ya esto lo paso, no es lo mismo. Os muestro otras propuestas de Möbius con cervezas, con maquinillas de afeitar, con perchas, con chales, con marcas de bancos, y esta es la última transparencia, bueno, la anteúltima, perdón. Quiero llamaros la atención sobre una última cosita. El símbolo de reciclaje es una banda de Möbius. Ese símbolo que fue creado por Gary Anderson en el año 1970, precisamente lo de reciclar, reutilizar y reducir, son tres flechas que se persiguen, retorcidas, es una banda de Möbius. Y por eso en muchos combustibles de tipo que utilizan precisamente combustibles naturales, se utiliza el símbolo de la banda de Möbius como símbolo precisamente de esas gasolinas ecológicas, ¿verdad? Y nada más. Solamente me queda darles las gracias por la atención y decirles que de corazón les pensaré a todos ustedes hasta que Pi se quede sin decimales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, muy amable, muy interesante la plática y esa banda de Möbius que tiene muchísimas aplicaciones. Quisiera pasarle el micrófono a la maestra Clarisa Clemente para que formule preguntas por parte del público, se las hará llegar. Muy Adelante, bien, pues. Maestra Clarisa. Buenas tardes, doctora, un placer. Hola, buenas tardes, Clarisa.
Gracias. Pues nuestro público tiene algunas preguntas difíciles para mí, creo. Dice aquí, ¿cómo se puede cortar un pentágono de manera que lleguemos a formar un cuadrado? ¿Y qué tal un octágono? Cortar un pentágono. No hace falta cortarlo. Si hacemos topología, el pentágono, si fuera de plastilina, como he dicho, se va deformando, se va achatando y es topológicamente, un pentágono es topológicamente equivalente a un pentágono. Para un geómetra no, pero para una topóloga sí. Así que no hay que cortar nada. Es topológicamente equivalente, eso es. Perfecto. Dice, la cuadratura del círculo. Tuvieron que pasar varios siglos, pero la resolución de un problema matemático que parecía imposible, por fin llegó. La clave, pasar de la geometría a la topología. Topológicamente, ¿no existe diferencia entre un círculo y un cuadrado? No, efectivamente es lo mismo que ha preguntado la persona de antes, en el fondo. Si tiene un cuadrado, lo mismo de antes. Si fuera de plastilina, si fuera deformable, solo hay que, con cuidadito, ir deformándolo y además lo puedo transformar en un círculo y puedo, luego ya digo, ay, que quiero tener un cuadrado otra vez. Pues como buena topóloga o mala, pero bueno, pues cojo mi círculo y lo aplasto con cuidado, sin romper ni cortar ni pegar nada que no lo estuviera previamente y lo puedo volver a transformar, efectivamente. Muy bien. Dice la siguiente, ¿cuál fue la aportación de Euler para solucionar los problemas del tipo de los puentes de Königsberg? El teorema de Euler, ese que he contado de que de hecho lo solucionó. Lo que hizo fue, claro, para demostrar el teorema tenía que ver algunas propiedades previas, ¿no? Pero esa demostración de que para que quizás no se ha entendido bien lo que he contado, el teorema de los puentes de Königsberg es equivalente a tener a que ese grafo sea un grafo euleriano. Entonces él demostró que para tener un grafo euleriano se necesita conexo y que los vértices tengan grado par. Entonces, como ese grafo que representa los puentes de Königsberg no tiene todos los vértices de grado par, de hecho ninguno es par, pues no tiene solución ese problema de los puentes de Königsberg. Esa es la historia. Ah, ok. Dice la siguiente, ¿existe alguna relación de la teoría de nudos con la física cuántica? No sé, creo que sí utilizan algo, pero lo desconozco, porque no sé nada de física cuántica, vamos, fundamentalmente, no sé, pero sí usan muchas disciplinas, yo creo. Pregunta el doctor Hugo Sánchez, buenas tardes, mi pregunta va en relación al desarrollo profesional de la doctora Marta. ¿Cómo se relacionan la literatura y matemáticas o bien el teatro y las matemáticas? Bueno, eso es divulgación, eso no es de, bueno, es algo que hago mucho y muy a gusto. Para mí surgió porque me gusta mucho leer, porque me gustan mucho las matemáticas y para mí, a mí me gusta mucho el mestizaje. Me parece que estar en la frontera es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque te permite ir de un lado a otro. Para mí las matemáticas son transversales a todo y como la literatura cuenta historias de la vida, tiene que haber matemáticas dentro. Y me ha parecido siempre una manera hermosa de divulgar el pasar entre esos dos mundos que mucha gente se empeña en separar, el mundo de las mal llamadas letras, en mi opinión, y las mal llamadas ciencias, todo es cultura para mí. Entonces, tender un puente, mirar las matemáticas que hay en la literatura o inspirarse. Inspirar, a lo mejor hay teoremas matemáticos inspirados en la literatura, pues es una manera maravillosa de ese mestizaje, ¿no? De beber de una disciplina que aparentemente es muy ajena a la tuya. Entonces me gusta mucho contar historias contando de qué libros las he sacado. Eso es un poco la relación. Ah, muy bien. Bueno, pues las demás son felicitaciones. La maestra Eliana le dice, felicidades doctora por excelente conferencia. Nosotros la aplicamos en las clases de programación. Muy bien, muchas gracias. El maestro José Juan Rico dice, en redes es lo de todos los días, al ver cómo se conecta la red en internet. Eso es, topología, ¿no? Se llama topología de la red, sí, son los grafos.
Ajá. Y el maestro Fernando Cuevas dice, doctora, primeramente una felicitación particular, excelente contenido. Mi pregunta es, si se tiene un cuerpo en R3 y uno de sus ejes se establece con un límite tendiente a cero, no desaparece, pero prácticamente sí. En términos topológicos, ¿en qué momento podrían aparecer y desaparecer puntos de frontera con otros cuerpos igualmente de R3? Mi deducción es que ello no es posible, debido No, a que entonces pasaría a un estado en R2 y ello modificaría la naturaleza de los cuerpos y superficies mismas. no tengo ni idea, porque no entiendo muy bien la pregunta, además, No, no ok. sé, lo siento. Y lo demás, pues son felicitaciones. Adrián Nonato, muchas felicitaciones. El Muchas doctor José gracias. Luz, felicidades. La doctora Gloria Villanueva, felicidades, doctora. Excelente ponencia, súper interesante. Y todos, pues, estamos muy agradecidos con su conocimiento compartido el día de hoy. Lo de las cintas me pareció hermoso, lo del poema también, la verdad, en lo personal. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor José Juan Contreras. Gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias, Clarisa, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Fíjese que, pues lo que no conoce uno es lo que le da miedo. No hay que Cuando a tener un miedo. niño, no, cuando a un niño le dicen te va a llevar el diablo, pero no sabe quién es el diablo, pero uno mismo le provoca el miedo, pues es igual. O sea que yo cuando decía topología, pues me daba miedo porque no sabía ni de qué se trataba. Pero con esto que nos ha ilustrado, nos ha centrado muy bien en la idea y sobre todo en las aplicaciones que uno las ve cotidianamente y no sabía uno que eso es topología, ¿verdad? Entonces, muy interesante su plática, muy motivadora y sobre todo de muchísima, muchísima aplicación, sobre todo para que se entiendan figuras alabeadas que no es fácil a veces conseguir, sobre todo cuando se construye algo con esa arquitectura, porque no es fácil trazar en el plano, sí, ¿verdad? Tal vez con los softwares correspondientes también, pero ya diseñarlo y escribirlo y construirlo no es nada fácil. Una iglesia con ese tipo de figuras no es nada sencillo. Pero bueno, los arquitectos y los ingenieros se ponen de acuerdo para poder generar ese tipo de acciones. Y que no se caiga, ¿verdad? Eso es lo Eso es importante. lo importante. Doctora, pues le agradecemos mucho su participación, la preparación de este material tan importante y tan interesante para podernos ilustrar sobre esta parte de la topología. Y quiero presentarle a usted la constancia de participación, de agradecimiento por parte de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, de su trabajo que generó y que con todo gusto le ofrecemos, ¿verdad? Con un cálido abrazo y una gran felicitación que le ofrece la facultad a través de nuestro señor director y de este comité organizativo de este congreso. Muchísimas gracias. Le A mandamos de ustedes. nueva cuenta otro abrazo y esperamos en un futuro no muy lejano podernos ver de nueva cuenta para continuar con este tipo de actividades, porque ya Perfecto. tenemos el contacto a través del maestro Domingo Márquez y sobre todo ver de qué manera cuando usted venga a México la podemos atender para que esta vinculación sea más real y no virtual. Muchas Muchísimas gracias, doctora, gracias. muy amable. Muchos abrazos. Gracias. Puede bajar usted su constancia a través de internet. Sí, le va a Muchísimas llegar. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Saludos a España y que se recupere pronto de ese problema que vivimos en todo el mundo. Pues sí, Muy amable. que nos Gracias, doctor. permitirá. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, de corazón. Hasta luego, doctora. Muy amable. Pues agradecemos a nuestro público por su asistencia a la conferencia de la doctora Marta Macho Stadler, Topología Matemática Cuántica, y los invitamos en unos momentos más a la premiación de carteles dentro de nuestra plataforma del Congreso, a la clausura de nuestro magno Congreso a las 17:10. En unos 20 minutitos, maestros, por favor, los esperamos con una sorpresa de la semblanza del Congreso, en vivo y en directo a través de Zoom y nuestro canal del Congreso en la plataforma de YouTube. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, doctora, fue un placer. Gracias, maestra. Hasta el ratito.
La grabación se ha detenido. ¿Cómo se encuentra, doctor?